Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. 231. Herencias. En pocas palabras, una herencia puede considerarse un encuentro predestinado. Encontrar una herencia puede traer consigo grandes beneficios, como fragmentos de alma, una variedad de objetos místicos y secretos ocultos. Las herencias eran exactamente lo que su nombre indicaba. Tesoros dejados por un poderoso despertado para ser encontrados por generaciones posteriores. No era raro toparse con una, siempre y cuando el heredero explorara su entorno con regularidad. Innumerables herencias fueron dejadas tanto por figuras legendarias como por forajidos desconocidos. Su origen abarcaba desde las antiguas civilizaciones del Reino de los Sueños hasta apenas una década atrás. A lo largo de la historia, dejar una herencia era una práctica muy común entre los despertados poderosos, al menos para aquellos que no tenían hijos. Quienes albergaban grandes ambiciones creían que no había lugar para un hijo en sus vidas, pero aún así deseaban dejar un legado. Sunmi creía que este extraño suceso podía explicarse simplemente por la naturaleza humana, o mejor dicho, por el instinto de toda vida, pero distorsionado por las complejidades de los seres humanos. Los animales deseaban dejar descendencia. La mayoría de las criaturas de pesadilla también. Incluso los humanos no estaban exentos de este deseo. Sin embargo, los humanos no se regían únicamente por el instinto. También se guiaban por numerosas emociones e incluso por la lógica. Estos instintos se distorsionaban, lo que llevaba a muchos despertados a dejar su herencia a aquellos que tenían la suerte de encontrarla. Podría decirse que esta era otra forma de continuar con su legado. Francamente, Sunmi pensaba que era una tontería y una pérdida de tiempo. Al fin y al cabo, quienes establecen sus herencias suelen estar destinados a morir pronto, ya sea por llegar al final de su vida o por padecer alguna enfermedad incurable. Había quienes tenían el núcleo del alma dañado tras un peligroso encuentro con una criatura pesadilla que atacaba el alma, y ya no podían luchar. Si Sunmi estuviera en cualquiera de estas situaciones, se preocuparía menos por dejar algo atrás y más por resolver el problema. ¿Morir de viejo? Bien, podría desafiar al próximo pesadilla y esperar que todo salga bien. ¿Veneno incurable? Nada es incurable. Mientras tuviera suficiente tiempo, podría encontrar una cura y bueno, tenía tejido de sangre. El veneno no le afectaba. ¿Y qué si su núcleo de sombras estaba dañado? Tenía dos más. Además, siempre hay maneras de sanar el alma. Simplemente eran y extremadamente raras. Al final, cada uno tenía deseos diferentes. Sunmi no quería que otra persona viviera por él. Quería vivir su propia vida, muchas gracias y en cuanto a las recompensas que podían encontrarse en las herencias, su valor variaba en cada una. No eran iguales. Por ejemplo, una herencia dejada por un despertado que vivió poco menos de 200 años era incomparable con una herencia dejada por un santo que vivió varios milenios. Muy pocas herencias dejaban recuerdos. Esto se debía a que los recuerdos se destruían al morir. La única forma de dejarlos a otra persona era a través de un intermediario, pero todo el proceso era mucho más complicado de lo que valía la pena. El intermediario podía simplemente irse con los recuerdos, y nadie quería quedarse atrapado en un sitio de herencia por un tiempo indefinido solo para entregarlo todo a otra persona. Por supuesto, eso no significaba que no existieran otras maneras de dejar recuerdos. Sin embargo, estos métodos eran bastante costosos. Una opción era contratar a un hechicero para que hiciera que un recuerdo perdurara más allá de la muerte y fuera recibido por quien quiera que entrara en contacto con él. Sin embargo, la forma más común era dejar atrás reliquias del legado. Las reliquias otorgadas por el hechizo para desbloquear un legado de aspecto no desaparecían al morir. Si no se habían invocado, se invocaban automáticamente, esperando a que alguien entrara en contacto con ellas. Desafortunadamente, la cantidad de despertados que poseían legados de aspecto era escasa. Aunque Sunmi conocía a 4 personas que tenían reliquias de legado, solo estaba seguro de que 2 de ellas tenían sus propios legados de aspecto. No estaba seguro de si March y Danen habían desbloqueado los suyos. La primera tenía un arco que se complementaba muy bien con su aspecto, así que era probable. En cualquier caso, significaba que las personas que conocía eran extremadamente afortunadas, ya fuera que solo tuvieran una reliquia o que hubieran desbloqueado su propio legado de aspecto. Pero no se puede decir que fueran normales. Después de todo, el atributo destino de Sunmi siempre estaba activo. Por lo que él sabía, atraía hacia él a todas las personas afortunadas y poderosas. En cualquier caso, dado que los legados de aspecto eran poco comunes y los métodos para preservar los recuerdos eran costosos, muchas herencias no eran tan asombrosas como cabría esperar. Eso no significaba que la herencia promedio no valiera la pena invertir muchos recursos. En la mayoría de los casos, eran los despertados exitosos quienes establecían las herencias. Generalmente eran ascendidos y dejaban innumerables fragmentos de alma, conocimiento y bienes para sus herederos. De hecho, muchas veces, los herederos incluso heredaban sus conexiones. Esto solucionó el problema de no poder obtener recuerdos. Muchos ascendidos y santos exitosos tenían acceso a encantadores y herreros, por lo que el heredero podía recibirlos de ellos, siempre y cuando no hubieran muerto antes de conocer al heredero.
Lamentablemente, las herencias creadas tras el descenso del hechizo de la pesadilla palidecían en comparación con las que quedaron en el pasado. Cabe mencionar que las herencias podían ser y prácticamente cualquier cosa, siempre y cuando reportaran algún beneficio al heredero. Como la ciudadela de un demonio muerto hace mucho tiempo. Era de conocimiento general que las civilizaciones antiguas no se limitaban a la trascendencia. Había indicios de seres supremos, y si existían seres sagrados y divinos, nadie había hablado de ello. Naturalmente, las herencias que dejaban esos gigantes eran astronómicamente más valiosas. Era como comparar un dragón con un lagarto. El propio Sunny había recibido una herencia de proporciones divinas. La máscara del tejedor se encontró de la misma manera que la mayoría de las herencias. Por casualidad. El tejido de sangre y el tejido de hueso podrían considerarse partes de esa herencia, conectadas por el destino. Y, teniendo en cuenta que la herencia que él y se le habían encontrado parecía ser mortal incluso para los santos, debería tener, como mínimo, un valor supremo. Pero Sunny no iba a intentarlo. Las herencias se presentaban de diversas formas. Algunas sometían al heredero a una prueba de moral y valores, mientras que otras simplemente se entregaban a quien las encontrara. Podría decirse que era una prueba del destino. Pero y no todas las herencias fueron tan benignas. Muchas de ellas eran pruebas de fuerza e ingenio, donde el fracaso equivalía a la muerte. Había quienes solo querían que sus herederos fueran lo suficientemente poderosos como para obtener su herencia únicamente gracias a su propia habilidad. Y por eso la herencia que encontraron permaneció sin reclamar. Mucha gente podía acceder a ella fácilmente, dado que estaba justo al lado de una cadena que conducía a las islas encadenadas, pero no podían salir. No como Sunny y SL. Si no hubiera sido por su aspecto, también habrían quedado atrapados, obligados a disputar la herencia. Era obviamente mortal, lo cual se confirmó a través del mensaje formado por las llamas. Sacrifica tu sangre y tu carne para consumir la llama de la conquista. A juzgar por lo elaborado que era todo, con un mensaje automatizado, era obvio que no se trataba de un santo cualquiera. Así que, aunque lo tendría presente, Sunny no tenía planes de buscar esa herencia a corto plazo. Ni siquiera le preocupaba que alguien le arrebatara la oportunidad, ya que probablemente morirían en el intento. No se sentía especialmente mal. Ellos mismos se lo buscaron, yendo a lugares donde no debían. Se volvió hacia SL. Beliona se había alejado y suspiró. Supongo que es hora de ir a nuestro próximo destino. Sus ojos se abrieron de par en par. Hay más. Opiniones de los creadores. Tipo espada. Este lugar ya había sido insinuado al principio del volumen. 232. Agujero blanco. A altas horas de la noche, en un rincón remoto de las islas encadenadas, junto a la escarpada cordillera envuelta en niebla, se había instalado un gran campamento. Desde la distancia, se podía ver claramente a los trabajadores despertados realizando tareas rutinarias, mientras que los exploradores recorrían habitualmente una ruta específica que rodeaba un gran abismo entre las islas. Las cadenas que se extendían hasta el hueco estaban rasgadas y rotas, colgando lánguidamente hacia el cielo de abajo. Desde la cima de una pequeña colina, Sunny había estado observando la zona durante la última hora desde su silla plegable. Tenía pensado llevar a SL con él, pero cambió de opinión. No la necesitaba, así que la envió de vuelta al santuario. Realmente se ha ido. Aquí se suponía que debía estar el templo de la noche. No se había movido desde el amanecer del hechizo de la pesadilla, hace miles de años. Sin embargo, esta antigua ciudadela había sido completamente destruida o trasladada y alguien sin duda habría notado una isla en movimiento. E.apóstrofo. Sunny se encogió de hombros, plegó su silla y la metió en la enorme boca del cofre codicioso. Usando manipulación de sombras, atrajo las sombras circundantes para mimetizarse con ellas. Comenzó a acercarse a la nueva brecha en las islas encadenadas. Había estudiado los patrones de los grupos de exploración, así que, mientras tuviera cuidado, no lo atraparían. Tras explorar la circunferencia de la brecha, Sunny no encontró nada. No había indicios de lo que había abierto allí. De alguna manera, una isla, una ciudadela, varios maestros e incluso un santo habían desaparecido de la faz del reino de los sueños. Parece que no iban a conseguir ese cuchillo. Con el ceño fruncido, Sunny miró hacia las montañas suecas. Los picos escarpados parecían alcanzar el cielo, cubiertos por una misteriosa niebla. El reino de los sueños era inmenso. Naturalmente, los despertados estaban muy dispersos. La extraña situación de que los despertados de Belobog se encontraran en un rincón aislado no era infrecuente. De hecho, existían numerosos clanes del legado que se mantenían apartados, más allá de las zonas del reino de los sueños conocidas públicamente. La carrera por los recursos, impulsada por la codicia humana, explicaba la escasa presencia de las zonas oficialmente conocidas. De hecho, Sunny suponía que ni siquiera entre el 5 y el 10% de las áreas que los humanos habían conquistado equivaldrían a lo que se indicaba oficialmente. Facciones como los cazadores estellaron y la banda de aniquilación debían tener un lugar fijo. Naturalmente, no podía ser dentro de los territorios de las superpotencias justas.
De hecho, aunque aquellos que se convertían en santos sin pertenecer a los grandes clanes parecían tener prohibida la entrada al reino de los sueños, debían estar anclados fuera de su territorio. Sunmi no creía que fuera demasiado difícil para un santo encontrar una ciudadela en un rincón escondido del reino de los sueños. Más allá de las montañas huecas, al norte, se extendían las regiones conocidas, pero relativamente inexploradas, del reino de los sueños. Allí se encontraba el desierto de las pesadillas, un vasto páramo donde la vida apenas sobrevivía y que albergaba horrores ancestrales. Se le consideraba una zona de la muerte, un lugar donde incluso los santos tendrían dificultades para sobrevivir. Al oeste del desierto de las pesadillas se encontraba la costa olvidada. Un paisaje infernal de coral y abominaciones de las profundidades. Supuestamente, allí fue enviado Sunmi cuando fue transportado por primera vez al reino de los sueños. En ese momento, sin embargo, su atención estaba centrada en las montañas huecas. El templo nocturno se encontraba muy cerca de ellas. Tan cerca, de hecho, que Sunmi empezó a preguntarse si algo había salido de allí y se había llevado la ciudadela consigo. Se estremeció ligeramente al pensarlo, y entonces, en un momento de ingenio, miró por el borde de la isla en la que se encontraba. Los ojos de Sunmi se entrecerraron. Abajo se extendía el mar de llamas divinas, como de costumbre. Solo que parecía haber una enorme brecha en el vacío. Ese hueco parecía estar lleno de una enorme mancha blanca, que se parecía un poco a un agujero negro. Pero invertido. 233. Misterio sin alma. Otro día, otra alma miserable para mi colección. Una semana después de inspeccionar la zona donde solía estar el templo nocturno, Sunmi se escabullía entre las sombras de Kravax. Había revisado el complejo de apartamentos donde solía recibir mensajes de Constance, y parecía que otro pobre infeliz había caído en sus garras. Tras una rápida decapitación alargó un poco la pelea para los espectadores, regresó al complejo de apartamentos para saciar su hambre macabra. Tras arrojar el cadáver y la cabeza separada al mismo lugar donde había devorado el alma de Kurt, Sunmi activó hambre horripilante. Al instante, apareció una boca llena de hileras de dientes afilados, junto con un ojo carmesí sediento de sangre. Un momento después, una imagen intangible y transparente del hombre al que había matado flotó sobre el cadáver. Sin ninguna intervención del propio Sunmi, hambre horripilante pareció hincharse hasta alcanzar un tamaño desproporcionado mientras intentaba devorar el alma de un solo bocado. El alma parecía forcejear, pero con una rápida inhalación, hambre horripilante engulló por completo su presa. A diferencia de la vez anterior, el alma no se disolvía rápidamente en la nada. Sunmi supuso que tenía que ver con cómo Saint había devorado la sombra de Kurt. La sombra del lunático al que acababa de matar aún permanecía en su mar de almas. De hecho, esto hizo que Sunmi frunciera el ceño mientras reflexionaba sobre la mecánica de las almas y las sombras. El conocimiento común decía que las almas se destruían inmediatamente después de la muerte. Esta información provenía de las pesadillas, los restos en el reino de los sueños e incluso de los despertados que poseían aspectos relacionados con el alma. Sin embargo, se suponía que el dios de las sombras había creado la muerte. Eso significaba que las sombras debían estar relacionadas con la muerte, lo que también implicaba que estaban indirectamente relacionadas con las almas. De repente, Sunmi se arrepintió de no haber examinado las almas de las criaturas que había matado. Todo lo que mataba se sumaba a su mar de almas. La destrucción de una de esas sombras parecía significar la rápida desintegración del alma de ese ser. Pero, ¿acaso el alma no debería estar destruida en el momento de la muerte? En ese caso, hambre horripilante sería inútil. Sunmi suspiró. Se recordó a sí mismo que debía usar la habilidad mejorada de tejido de sangre para comprobarlo la próxima vez que matara a algo. Sándwiches de helado. Algunos los llamarán bastardos blasfemos del helado y los sándwiches. Otros los llamarán obras maestras innovadoras. Sunmi. Él los consideraba bendiciones divinas. Entró en el vagón salón con la gracia de quien jamás hubiera aprendido a abrir las puertas. El panel automático se abrió con un suave silbido. Sunmi pateó algo imaginario en el suelo, solo para demostrar su superioridad. La habitación estaba en penumbra. No a oscuras, pero las luces eran más tenues de lo habitual, como si alguien hubiera decidido que ese coche se había convertido en una sala de meditación o, quizás, en una funeraria. Olía ligeramente a té y a aparatos electrónicos quemados. En el sofá del fondo estaba sentado Danen, con una postura erguida e inmóvil, con la mirada fija en la pantalla brillante montada en la pared. Sunmi no se dio cuenta al principio. Estaba demasiado ocupado tratando de atrapar el borde derretido del sándwich antes de que se le resbalara por la muñeca. Uf. ¿Por qué la galleta siempre está demasiado dura pero el helado ya está blando? Comenzó a lamer la esquina mientras intentaba evitar que la presa se rompiera. El resplandor de la pantalla holográfica iluminó la habitación, que de otro modo estaría en penumbra, proyectando una luz azul pálida sobre los sofás y el suelo. El suave zumbido del Express era el único ruido de fondo, hasta que Sunmi oyó el crujido de un hueso. En pantalla, una figura enmascarada clavó una aguja en el pecho de un oponente.
El público rugió, aunque el sonido se distorsionó ligeramente debido a la compresión de la señal. Danem estaba sentado en el sofá, con la postura rígida y la mirada fija en la pantalla. Sunmi se quedó paralizada en la puerta. Armadura de Onix, una máscara demoníaca feroz, sí, definitivamente era él. Le dio un mordisco a su sándwich. Danem se giró ligeramente al oír el sonido. ¿Te has levantado temprano? Sunmi respondió con la boca llena de helado. Siempre me levanto temprano. Danem no respondió. Sus ojos volvieron a la pantalla, donde Mongrel pateaba a un hombre con tanta fuerza que lo lanzaba por el bosque, contra un árbol, y rebotaba. Sunmi frunció los labios. Ahora que lo veo desde fuera, ¿siempre fui tan condenadamente fuerte? No sabía que te gustaban los locos enmascarados. Sunmi dio una vuelta tranquilamente y se dejó caer en el asiento de al lado. Investiga. El nombre de Mongrel aparece en demasiados informes como para ignorarlo. Sunmi se hundió más en el sofá, masticando lentamente. ¿Estás diciendo que es auténtico? Danem asintió, sin apartar la vista de la pantalla. Es eficiente. Demasiado eficiente. Nadie sabe de dónde viene ni cómo alguien puede ser tan especializado en el asesinato. Incluso los santos han caído bajo su espada. Sunmi se atragantó. Tuvo suerte de que no tuviera helado en la boca. Danem arqueó una ceja mientras se volvía hacia Sunmi. ¿Sucede algo? Sunmi intentó parecer sorprendido con inocencia. No era muy difícil, teniendo en cuenta que realmente estaba conmocionado. Oh, es la primera vez que oigo hablar de esto. Probablemente lo hizo parecer ignorante, considerando que la muerte de un santo era un acontecimiento con consecuencias drásticas. Si uno moría, la mayoría de la gente se enteraba. Danem negó con la cabeza. Son solo rumores, pero probablemente sean ciertos. Según testigos, Mongrel había asesinado a un miembro de la Hermandad de Gepella. La información provino directamente de miembros capturados de la organización. De repente, las cosas que Morgan había estado diciendo durante su discusión empezaron a tener sentido. Vaya. ¡Qué cretino! Ni siquiera le dio una advertencia al pobre pequeño trascendente. Sunmi murmuró, mientras se veía a sí mismo lanzar una lanza por encima de su espalda y empalar a un bruto que cargaba contra él sin mirar. Joder, es genial. En fin, lo creeré cuando lo vea. Al instante siguiente, Danem cambió de tema y se centró en la pelea contra Morgan, lo que provocó que Sunmi perdiera el interés. Fue solo un golpe, pero imagínate si esa arma hubiera sido trascendente. Sin armadura de por medio, la habría atravesado sin problemas. Sunmi observó cómo se balanceaba para columpiarse, serpent rebotando contra la piel de Morgan antes de que ella le rompiera el cuello. Se burló. ¿Y qué? Primero me roba la armadura, y ahora está matando santos. Ya he pasado por eso. Danem tenía una expresión pensativa. Parece idéntico. Debe ser un recuerdo común. A veces, una persona podía obtener varios recuerdos iguales si mataba a la misma criatura pesadilla. Esa era la razón por la que tanto Sunmi como Sparkle tenían el ala oscura. Danem suspiró. Es solo cuestión de tiempo antes de que alguien lo encuentre. Sunmi asintió, lamiendo el borde de su sándwich para recoger una gota que se derretía. Espero que sean lindos. Danem frunció ligeramente el ceño ante eso, pero no dijo nada. En pantalla, Mongrel estranguló al despertado que podía transformarse en bestia. Su cabeza se retorció con un chasquido espantoso. La multitud gritó. Sunmi ladeó la cabeza. ¿Sabes? He oído hablar mucho más de este tipo que de cualquier otro cazador estellaron. ¿Qué pasa con eso? Danem se encogió de hombros. Es el único completamente desconocido. Del resto, se conocen sus mundos de origen. Punklorde, Terugesube, Glamotis y Anzou. Nadie sabe quién o qué es, y eso despierta curiosidad y, a la vez, asusta. Sí. Oficialmente soy el más guay. Sunmi le dio el último mordisco a su sándwich y murmuró algo a través del frío. En fin, si alguna vez te lo encuentras, dile que tengo mucho que contarte. Danem no respondió. Unos instantes después, sus ojos se abrieron de par en par. Espera, ¿qué quieres decir con ya he estado allí, ya lo he hecho? Lamentablemente, Sunmi ya se había ido. Opiniones de los creadores. Tipo espada. El hermano menor está cultivando estrategias tanto para provocar ira como para manipular psicológicamente. Está buscando problemas. 234. Entrega misteriosa. ¿Qué coño, qué coño, qué coño? Cuando Sunmi se despedía de Danem para ir a su habitación, decidió echar un vistazo a su alma por curiosidad. Lo que vio lo dejó pálido, no porque su alma fuera extraña, sino porque había algo allí que no pertenecía. Envuelto alrededor del núcleo de alma normal pero radiante de Danem, se encontraba una extraña criatura con forma de gusano. Estaba adherida a él como un parásito, y Sunmi apenas pudo ver cómo absorbía un pequeño hilo de esencia. ¿Acaso lo sabe y? Al final, con la cautela que lo caracterizaba, Sunmi se dignó a no contarle a Danem sobre el parásito en su alma, del cual sin duda merecía estar al tanto. El problema era que Sunmi desconocía si el parásito era consciente y qué haría si se lo contaba a Danem. Tampoco sabía si realmente le haría daño.
Así pues, teniendo presente aquel encuentro perturbador, utilizó el paso sombrío para retirarse a su habitación, lo que le trajo consigo otro encuentro extraño. Summi parpadeó al ver una caja sellada junto a su cama. Tenía una memoria prodigiosa, así que sabía con certeza que él nunca la había puesto allí. E.apóstrofo. Por curiosidad, se acercó a la caja, extrañamente resistente, y la abrió rápidamente con el fragmento de luz lunar. ¿Y qué? Summi observó los objetos que había dentro, luego volvió a mirar el lateral de la caja. Allí había un emblema de una espada atravesando un yunque. Valor. Las pupilas de Summi se dilataron. ¿Lo habían descubierto? Dentro de la caja había un montón de fragmentos de alma despertada. Unos 300. Esta era la recompensa para quien ganara el torneo de los sueños. Naturalmente, el vencedor fue el mismísimo Summi, pero nadie debía saberlo. Había una razón por la que no había intentado cobrar el resto de sus recompensas. Dejar un rastro documental conectaría fácilmente su identidad con Mongrel, ya fuera la falsa o la auténtica cazadora estellaron. Mientras Summi entraba en pánico ante la idea de tener que huir debido a su identidad como criminal de guerra intergaláctico, vislumbró un trozo de papel entre los fragmentos de alma. Lo recogió y lo desdobló, y leyó. Deja de usar ese personaje, idiota. Estás subiendo demasiado la dificultad. Summi ladeó la cabeza. Esta persona le estaba diciendo que tuviera cuidado. Como mínimo, no parecían hostiles abiertamente. Aún así, eso podría significar simplemente que tenían otros planes que no incluían traicionarlo. O tal vez sí planeaban traicionarlo. Si hubiera sido Summi, probablemente habría buscado la manera de extorsionar a Mongrel. ¿Para qué traicionar a alguien si podía beneficiarse conociendo su identidad? Al final, sin ninguna pista que seguir, decidió simplemente estar más alerta. Si lo mencionaba con los demás, podrían hacerle preguntas que lo pondrían en un aprieto. Y a Summi no le gustaban los aprietos. Era claustrofóbico. Metafóricamente, por supuesto. Summi suspiró. Invocó la visión cruel y ensartó la nota en su hoja antes de activar los encantamientos del espejo oscuro. Un instante después, no quedaba nada más que un pequeño montón de cenizas. Una vez que dejó el arma, Summi miró fijamente a la pared con la mirada perdida, antes de tararear. Supongo que ya es hora. Unos segundos después, estaba tendido en el suelo, profundamente dormido. Opiniones de los creadores. Tipo espada. Hoy el capítulo es más corto porque he estado ocupado. 235. Agujero negro. El suelo estaba frío. Summi se despertó boca abajo sobre ella, con una mejilla presionada contra el metal y un charco de baba medio seco que apenas mantenía su forma junto a su boca abierta. Parpadeó una vez. 2 veces. Exacto. Narcolepsia. Esta extraña maldición provocada por Estellaron, o al menos eso creía él, empezó a sacarlo de quicio. Le dolían las extremidades. La espalda le crujió como un libro viejo que se abre por primera vez en años. Tenía el brazo extendido hacia la puerta, como si hubiera intentado salir a rastras en medio de un sueño. Sueño hacía referencia a la experiencia de ser arrojado a un reino alternativo de monstruos y caos. Permaneció allí tumbado un momento más, con los ojos entreabiertos. Luego se puso de pie como si nada hubiera pasado. Empujó la puerta y salió de lo que antes había sido un trastero, ahora técnicamente su dormitorio. Sobre el coche de la fiesta, el suave zumbido del Astral Express resonaba bajo sus pies descalzos. El aire olía a confeti rancio y aceite de motor. Summi bostezó tan fuerte que casi se cae de nuevo. Debajo de él, conectado por una escalera de caracol, el vagón de la fiesta permanecía inmóvil en la quietud de la madrugada. El bar central estaba en silencio. Cabinas circulares se aferraban a las paredes, y enormes ventanales enmarcaban un mundo en lenta recuperación. Solo nieve vieja, endurecida y compactada, en capas profundas. Las montañas estaban sepultadas hasta sus cimientos bajo el hielo. Prácticamente no había vegetación. La gélida eterna se había roto, pero sus vestigios seguían ahí. 1000 años de nieve no se dispersaron tan fácilmente. A lo lejos, el agua goteaba. No corría con fuerza. No fluía. Simplemente, aparecía, en rendijas y grietas, mientras la escarcha más alta finalmente parpadeaba bajo la tenue luz de un sol que se derretía. Summi lo observó todo durante exactamente 3 segundos. Luego se burló. Uf. Se derrite. Y dicho esto, se arrastró los pies hasta la cocina. La puerta de la cocina se abrió con un silbido cuando Summi entró, y en el instante en que su pie descalzo tocó la baldosa, se transformó. Ya no estaba aturdido. Estaba activado. Las sartenes volaban hacia sus manos. El aceite danzaba en una sartén incluso antes de que la estufa estuviera completamente encendida. Un huevo giraba entre sus dedos y se rompió con una sola mano al calor con un chasquido limpio. Se movía como un hombre medio poseído, no por fantasmas ni instintos, sino por el desayuno. La tostada tocó la parrilla. ¿Algún tipo de salchicha quizás? Con suerte. Cayó con un chisporroteo satisfactorio. Tomó un cuchillo, cortó algo verde y ligeramente sospechoso con los ojos aún entrecerrados, y luego lo echó directamente a la sartén sin mirar. Ajo en polvo. Pimienta.
Una pizca de más de ambos. El aire empezó a oler fuerte. Reconfortante. Temerario. Untó mantequilla en una sartén como si le debiera dinero y arrojó champiñones encima. Un chisporroteo resonó con tanta fuerza que hizo crujir el sistema de ventilación. A su alrededor, el expreso astral murmuraba. Los motores vibrando, las paredes crujiendo como madera vieja, la suave melodía de fondo de un tren que había visto demasiadas estrellas. Sunmi no habló. No tarareó. En realidad, ni siquiera respiró. Simplemente cocinó. Con un movimiento rápido, volteó la tostada. Los huevos estaban ahora a medio cocer y se notaba. Algo morado y chisporroteante se unió al plato sin ser identificado. Los olores se colaban por las rejillas de ventilación y se extendían por el pasillo como un desafío. Se subió al mostrador como si fuera un trono, con el plato en una mano y el tenedor en la otra, y empezó a comer como si no hubiera estado a punto de morir en el suelo hacía una hora. Un mordisco. Cerró los ojos. Oh. Soy asquerosamente talentoso. Sunmi masticaba como un rey. Sunmi estaba a mitad de meterse en la boca otro bocado exageradamente lleno con el tenedor cuando la puerta de la cocina se abrió con un silbido. Se quedó paralizado. Himeko entró en escena, con su cabello rojo recogido con su habitual elegancia natural, y una postura tan distinguida como siempre a pesar de la hora. Vestía su atuendo habitual más sofisticado de lo que cabría esperar de una navegante y llevaba una tableta bajo el brazo. Sunmi, todavía descalza, todavía sentada en la encimera de la cocina como un gato con problemas emocionales, la miró con la expresión de ojos muy abiertos y culpable de alguien a quien acaban de pillar robando en una tienda, la realidad misma. Himeko parpadeó ante la escena. Buenos días. Te has levantado temprano. El cerebro de Sunmi se incendió. Ah, sí. Sí, señora, buenos días. Buenos días. Lo soltó de repente, casi cayéndose del mostrador en su intento por parecer a la vez informal y respetuoso. El plato estuvo a punto de resbalarse de su regazo. Lo atrapó en el aire, lo equilibró y lo colocó con delicadeza a su lado, con la misma precisión con la que alguien desactiva una bomba. Saltó del mostrador. E inmediatamente pisó una mancha de mantequilla que había dejado en el suelo. Su pie resbaló. Su cuerpo se inclinó. El mundo se redujo. Pero por puro instinto o reflejos letales se sujetó con una mano al refrigerador, en una pose como la de un hombre que finge estirarse. Himeko ladeó la cabeza, divertida pero diplomática. Normalmente no se usa la cocina. Al menos no cuando hay alguien despierto. ¿Cómo le contó exactamente que tenía peculiaridades muy particulares en su personalidad? Sunmi se aclaró la garganta. Ah, sí. Intento evitar las interferencias. Quiero decir, el tráfico. Quiero decir, no quería perturbar tu órbita. Navegando. Deberes. ¿Qué estoy diciendo? Ella parpadeó. Sonrió con demasiada fuerza. Con el tren. Y las estrellas. Ya sabes. Hubo un instante de silencio. Afuera, la nieve se agrietaba sobre la superficie de Harilobi. La escarcha eterna se movía, lenta y ancestralmente. Dentro, Sunmi estaba de pie con una camisa que, de alguna manera, se le había torcido hacia atrás mientras dormía, un solo calcetín y el pelo tan desaliñado que empezó a preguntarse si Awakenet podía caminar dormido. Bueno, aquí huele de maravilla. Himeko dijo, mientras tomaba un sorbo de café sin reaccionar a nada de eso. ¿Cuándo hizo eso? ¿En serio? Sunmi exclamó desconcertado, preguntando demasiado rápido. Luego, se recompuso. Oh. Bien. Sí. Esa sería la comida. Himeko sonrió cortésmente. Lo supuse. Se apartó del frigorífico y, discretamente, empujó con el pie un champiñón que se había caído debajo de un armario. Se preguntó cómo habría llegado allí. Pasó junto a él para dejar su taza sobre el mostrador. No sabía que cocinabas. Siempre pareces tan reservado. Quizás fue bueno que nadie supiera que era un consumado criminal de guerra capaz de desactivar una bomba. Probablemente. Oh, no, no. Quiero decir, sí. Quiero decir, sí, cocino. Muy, sin humildad. Si es que esa palabra existe. No parpadeaba. No tenía ni idea de qué hacer con las manos. Las cruzó delante de él como si estuviera a punto de ser nombrado caballero. Luego las desdobló. Después se rascó la nuca como si estuviera en un anuncio de productos para el cabello. Himeko le dedicó otra sonrisa amable y luego bajó la mirada hacia el plato de comida que aún humeaba junto a la estufa. Esa tostada está infusionada con aceite de ajo y. ¿Es pasta de frijoles fermentada? Sunmi parpadeó una vez. Yo, creo que sí. No estoy muy seguro de lo que puse ahí, tiene un aspecto delicioso. Se enderezó. Entonces sí. Eso es exactamente lo que es. Sunmi entrecerró los ojos al mirar la tableta de datos que sostenía, recordando en ese momento que ella y Welt habían estado haciendo algo en Harilobi. Himeko pareció percatarse de su mirada y explicó. A Welt le interesaba el motor de la creación, o cualquier cosa relacionada con robots gigantes, para el caso. De hecho, fue él quien impidió que la explosión de su cabeza se descontrolara, así que no olviden darle las gracias.
El recuerdo del repentino fallo del motor de la creación afloró en su mente. En lugar de un rayo de energía que lo alcanzara, la cabeza había explotado repentinamente. Lo extraño era que la explosión no se había propagado hacia afuera, sino que había quedado contenida, absorbida como un agujero negro. Summi palideció. ¿Ese era él? ¿Por qué demonios no vino? Opiniones de los creadores. Tipo Espada reveló la mitad de la causa de un incidente específico y 135 capítulos después de que ocurriera. Les espera un infierno, y me encanta. 236. Detective Summi. Summi estaba tumbado en uno de los asientos circulares del vagón de la fiesta, con la tableta apoyada sobre el estómago, que brillaba suavemente. Como era la única persona que solía quedarse por allí, el vagón estaba tan silencioso como de costumbre. Summi desplazó la pantalla del panel de datos con un dedo perezoso. Los historiadores suelen comenzar la historia planetaria de Harry vi con la guerra de los dioses y lo miró con escepticismo. Exacto. Porque llamarlo una guerra entre pueblos no vende tan bien. Se giró ligeramente, apoyando la cabeza en un brazo, mientras movía el pulgar hacia abajo. Los 11 estados peruanos y el ejército de la Unión de Vélez arrasaron la tierra. Una primavera temprana cambió por completo el rumbo de la guerra. Curiosamente, Jarilo era el nombre de su dios imaginario de la guerra primaveral. Para aquellos antiguos habitantes que debieron ser una civilización tecnológicamente poco desarrollada, surgida de una rama humana con escasez de recursos, esto bien podría haber sido una intervención divina. Summi se quedó mirando la palabra Jarilo durante unos segundos más de lo que pretendía. Luego seguimos adelante. Evolucionaron desde cazadores-recolectores hasta la exploración espacial, avances tecnológicos de primer nivel, recursos agotados, llegada de un estellaron. Esa palabra hizo que su pulgar se congelara a mitad del desplazamiento. Lo miró fijamente. Estellaron. Cáncer de todos los mundos. La terminología del banco de datos siempre fue muy estéril. Inclinó la cabeza hacia atrás, con la mirada fija en la ventana. Allí abajo, bajo capas de nieve antigua y asfixiante, se encontraba la marca del impacto. El lugar donde el estellaron debió de aterrizar en este planeta. Eran dos. Encerrados en lo más profundo de su alma, donde nadie podía verlos. Donde ni siquiera Summi podía verlos. No tenía explicación de cómo funcionaba, por qué funcionaba, ni cómo sabía que funcionaría. Pero eso no importaba, porque al final, funcionó. Volvió a fijar la mirada en la pantalla. La gloriosa pero efímera civilización de Jarilo VI, Belobog, la ciudad del refugio. Los supervivientes olvidaron el nombre de Jarilo. Afuera, la nieve aún se aferraba a las montañas en capas compactas y gélidas. La poca agua de deshielo que había apenas tenía la fuerza suficiente para manchar la superficie. Tras releer el pasaje varias veces, Summi logró resaltar eficazmente algunos puntos clave, o cuestionables. Una de ellas hacía referencia al dios en el que creían las civilizaciones antiguas, Jarilo. Summi comprendía perfectamente que un grupo de personas débiles, pequeñas e indefensas quisieran creer en algo superior a ellos. Lo que no tenía sentido, sin embargo, era que una civilización que seguramente había tenido personas infectadas por el hechizo de la pesadilla creyera en algo intangible. En primer lugar, cuando las personas son enviadas a otro mundo para luchar y sobrevivir contra abominaciones espantosas, resulta muy difícil creer en un dios que no existe. Al fin y al cabo, hay personas y monstruos capaces de realizar milagros que superan a esos dioses imaginarios. Ser testigo de tales cosas podría fácilmente derrumbar esas creencias. En segundo lugar, cuando una persona presencia directamente habilidades extrañas y poderosas, sus creencias se redirigirían hacia ese objetivo. Invocando al recipiente del recuerdo, Summi escribió telepáticamente. Jarilo era una entidad real. ¿Un santo? Sin duda, un santo con habilidades similares podía provocar un cambio repentino en el clima estacional. Lo desconcertante era que, con tales capacidades, especialmente tratándose de un individuo poderoso capaz de vivir milenios, ¿cómo pudo Jarilo sucumbir ante fuerzas como la congelación eterna? A menos que realmente se tratara de una primavera que llegó antes de lo habitual, lo cual no convenció a Summi en absoluto, entonces algo debió haberle sucedido a ese santo. Era posible que la legión de antimateria invasora los hubiera matado. Si varias bestias del juicio final hubieran atacado al menos una docena, entonces ese santo sin duda habría sido derrotado. En cualquier caso, la forma en que murió ese santo no era asunto suyo. Lo que Summi intentaba averiguar estaba relacionado con el motor de la creación. Durante su viaje, Welt pareció tomar nota de muchísimas cosas relacionadas con el enorme autómata. Una de ellas tenía que ver con cómo fue creado. Supuestamente, el motor de la creación era una ingeniosa combinación de tecnología y aspectos. A esto se le conocía comúnmente como Spelltech, una fusión de tecnología moderna y poderes despertados. Sin embargo, comparado con los métodos habituales de la IPC, el motor de la creación parecía ser completamente diferente y mucho más sofisticado. Parecía contener una reserva inagotable de esencia del alma proveniente de una fuente externa desconocida. Si dicha fuente era intangible, entonces operaba con energía infinita que no podía ser interrumpida.
La lanza de la preservación podía considerarse la llave de control del constructo, y hacía que el motor de la creación funcionara automáticamente según la voluntad de su portador. Eso era lo que Clara había dicho, al menos. Aunque no estaba seguro de cómo sabía tanto, Sunmi creía que era correcto tener en cuenta su punto de vista, considerando que todo su aspecto estaba relacionado con los autómatas. Y eso sin mencionar sus verdaderas habilidades tecnológicas. Volviendo al motor de la creación, Welt había teorizado que un despertado debió haber participado en su creación. Un ser con un poder inmenso orientado a la tecnología. A pesar de haber sido creado hace cientos de años, el motor de la creación parecía ser mucho más avanzado que los autómatas modernos, de hecho, por varias generaciones. Había tres posibilidades. La primera era que un santo con un aspecto tecnológico hubiera participado en su desarrollo. Por lo que Sunmi sabía, el IP no tenía ningún trascendente en ese campo. La segunda posibilidad era que hubiera un genio involucrado, con ideas muy adelantadas a su tiempo. La tercera posibilidad era que las dos posibilidades anteriores fueran ciertas. Sunmi suspiró. Pulsó el lateral de la tableta de datos, observando cómo la pantalla se atenuaba. Había muy poca información y demasiadas preguntas. Por ejemplo, ¿desde cuándo Welt podía invocar agujeros negros? ¿Por qué no había un núcleo del alma cuando miró debajo de ella? ¿Por qué esperó hasta el último momento para ayudar? ¿Por qué explotó la cabeza del motor de la creación? Si el motor de la creación se creó durante la época de Alisa Ran, ¿seguía viva esa santa? ¿O era Harilo una santa completamente diferente? ¿Acaso hubo alguna santa involucrada en la creación del motor de la creación? Sunmi se puso de pie de un salto. La fecha prevista para desafiar a la segunda pesadilla era el solsticio de invierno, curiosamente, el día de su cumpleaños. Aunque le horrorizaba el inevitable encuentro entre Sparkle y March, había que hacer sacrificios. Hasta entonces, Sunmi decidió que iba a ser detective. El detective Sunmi, opiniones de los creadores. Tipo espada. A veces, creo que HSR tiene demasiada historia y trasfondo. 237. Las terribles y misteriosas aventuras del detective de sombras Sunles y su incompetente asistente CL. La puerta del apartamento de CL se abrió con un crujido y un siseo reticente, como si las bisagras estuvieran cansadas del frío. Usando una llave que había robado gracias a su excepcional habilidad para moverse entre las sombras, Sunmi abrió fácilmente la puerta cerrada con llave. Sunmi estaba de pie en el estrecho pasillo, vestido con su ridículo abrigo de detective. Largo, oscuro y dramáticamente deshilachado en el bajo, como si lo hubiera roto para darle más dramatismo. Tenía las manos metidas en los bolsillos. El cuello de la camisa estaba levantado. Estaba allí para resolver misterios. Su expresión delataba que le divertía profundamente lo estúpidos que eran los demás. Sin llamar a la puerta, con una voz grave y ronca como la de un protagonista de cine negro venido a menos, dijo: CL. Ha llegado el momento. Desde dentro, un estruendo. Algo golpeó el suelo. No estoy vestida, bicho raro. Sunmi entró de todos modos, sus botas resonando en las baldosas agrietadas. Observó el estrecho apartamento de CL con una media sonrisa. Un leve olor a carbón viejo, polvo de metal y sopa enlatada. Los muebles no combinaban. Del techo goteaba vapor. Una foto rota reposaba en el alféizar de la ventana. Ella y una chica de pelo gris. Resopló. ¿Así que todos los que no soy yo salen en una foto? De todas formas, yo no quería ninguna. Observó distraídamente el polvo en las estanterías. Beliona jamás recuperaría esos libros escandalosos. Vestida o no, no es nada que no haya visto antes. Además, el tiempo no espera a nadie. Y menos aún a los ignorantes. Sunmi empezaba a disfrutar del sonido de su propia voz. ¿En serio, entraste a robar en mi casa? Cuando se le entró en el salón con el pelo aún mojado, él le dedicó una sonrisa torcida. ¿Qué? No. No tienes casa, tonto. En cambio, tienes este apartamento destartalado. Pobre. Ella lo miró con furia. Al menos él sabía que ella estaba despierta. Se apartó de ella, sacó el vaso del recuerdo y hojeó sus notas, no para recordar, sino para poder explicarlo claramente a aquellos con un intelecto inferior. Estoy aquí por negocios. Negocios de detective de verdad. Negocios de detective en la sombra, ve al grano antes de que te eche. Sunmi la ignoró con frialdad. Crimen histórico. Fraude mitológico. ¿Conoces el castigo para un humano que se hace pasar por un dios? Le dio unos instantes para responder pero ella no lo hizo. Él entrecerró los ojos. Bien. CL se encogió de hombros. No soy maestra. Ni siquiera terminé todas las lecturas obligatorias. Sunmi no tenía ni idea de lo que era una lectura estándar, pero podía hacer algunas conjeturas. No, pero eres originario del inframundo, y eso te hace, un poco menos inútil. Ella lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Quieres que te pegue? Sunmi habló sin pensar. Depende del contexto. En fin, échale un vistazo. Ignorando la expresión de estupefacción de CL, prácticamente le restregó su cuaderno, que se expandía sin cesar, en la cara.
Había un sinfín de garabatos y cronogramas que había creado al elaborar sus teorías. Algo bastante incomprensible para el ciudadano común. Este tal Jarilo no el planeta era venerado por tus ancestros. No, no te están cuidando. Supuestamente, uno de los grupos militares que solían habitar este planeta tuvo suerte cuando la primavera llegó antes de tiempo, lo que eliminó el problema del frío. Lo extraño es que veneraran algo, considerando que debían tener despertados entre ellos. Es bastante difícil creer en algo que no puedes ver cuando hay gente lanzando bolas de fuego frente a ti. CL tenía una expresión impasible mientras Sunny explicaba rápidamente el motivo de su visita. ¿Qué sentido tiene? Lo dijo con expresión impasible. La cuestión, CL, es que aquello en lo que creían tenía que ser real. Mi humilde y extravagante teoría es que un santo se hacía pasar por un dios para estas pobres almas ignorantes. Dudó un momento y luego se encogió de hombros de nuevo. Aunque sea cierto, ¿a quién le importa? ¿Están muertos, no? Sunny se volvió hacia ella, con algo más afilado tras su sonrisa. Algo sutil y punzante. CL, la historia solo importa cuando es peligrosa. Y nada es más peligroso que un dios olvidado que podría simplemente haber cambiado de nombre. Además, ¿sabes cuánto viven los santos? Más que tu linaje sumido en la pobreza, apostaría. Ella parpadeó mirándolo. Estaba demasiado cerca. Pudo ver un destello de diversión en sus ojos, oculto tras algo más frío. Ella suspiró. Estás loco. Él sonrió radiante. Y tú eres mi asistente. ¿Qué? Ya se dirigía hacia la puerta. Saldremos. Interrogatorios, y si no encontramos nada, una excursión fuera de los muros. Eres el Watson de mi Holmes. El perro de mi genio. Los pies de mi elevado sentido de la verdad. No voy a seguirte a más ruinas espeluznantes solo porque te obsesionaste con la poesía y las teorías de la conspiración. Sunny se giró, la miró fijamente por un momento y luego sonrió con picardía. Lo eres. Porque tienes curiosidad. Porque me debes algo. ¿Y por qué te gusto? CL se atragantó. ¿Qué? Yo no. Le guiñó un ojo y sacó una gabardina de quién sabe dónde. Se la arrojó sin mirarla. Para que lo sepas, me gusto más a mí mismo de lo que te gusto a ti. Vamos, Watson. Y con un elegante salto por encima de las barandillas oxidadas, desapareció en el húmedo paso subterráneo de las calles más bajas de Belobot, con sus botas golpeando contra el acero. Se le maldijo en voz alta, agarró su abrigo y salió furiosa tras él. Ella no sabía qué pretendía él. Lo hizo. El primer paso de la colonización es ser consciente de las amenazas que existen dentro de la colonia. 238. Jugando a simular el ascensor que conducía a la cámara de archivos inferior del fuerte Kilipop crujió al descender a través de capas de acero reforzado. El aire frío se filtraba por las juntas. Era el tipo de lugar que nadie visitaba a menos que fuera absolutamente necesario, o a menos que fuera Sunji. Entró como si fuera su propia cocina. Bronja levantó la vista de la terminal y exhaló por la nariz. Llegas tarde. Ese mismo día, Sunmi le había informado de que vendría a realizar su trabajo de detective. ¿Lo soy? El tiempo suena como un concepto abstracto inventado por cobardes que no pudieron seguirme el ritmo. Sunmi dijo, acercándose a ella a grandes zancadas. CL, que lo seguía de cerca, murmuró, lleva hablando así la última hora. Tú te lo buscaste. Bronja la ignoró, volviendo la mirada hacia Sunmi. Dijiste que esto era importante. Pero debo advertirte, no tenemos mucho. Lo comprobé. No hay nada muy concreto de antes del congelamiento eterno. No hay datos reales, simplemente no rompas nada. Sunmi sonrió. Yo. Jamás. Soy un invitado. Rompo muchas cosas, pero jamás destruiría la propiedad de mi amable anfitrión. Ella le dirigió una mirada larga, de esas que reflejan tanto la costumbre como el instinto. CL era negra, impregnada de una malevolencia repulsiva. Sunmi, como siempre, era un vacío. Ni negro. Ni blanco. Ni color. Ni concepto de moralidad, ni bueno ni malo. Simplemente lo era. Bronja no lo mencionó. Nunca lo hizo. Se concede el acceso, dijo, haciéndose a un lado. La terminal es suya. Sunmi se deslizó frente a ella como si fuera suya. La interfaz cobró vida y la máquina escupió fragmentos. Poesía desgastada, traducciones distorsionadas, ese tipo de cosas. Aunque el universo compartía un idioma común, ciertos lugares que sufrían aislamiento no lo tenían. Naturalmente, la civilización de Harilobi, de hace unos milenios, no estaba al día con los tiempos. Sunmi los leyó en silencio. Sin nombres. Sin descripciones. Sin geografía. Sin registros de batallas. Solo poesía, de esa que sobrevivió a los apocalipsis porque no significaba nada. Su mandíbula se tensó ligeramente. CL se cruzó de brazos. ¿Y bien? ¿Vas a descubrir alguna gran verdad oculta, o es aquí donde tu gran teoría muere enterrada en un montón de nieve? La voz de Sunmi era suave. No es poca cosa. No parece nada. ¿Qué no es?
Volvió a tocar la pantalla, desplazándose ahora más rápido, a través de metáforas más vagas, a través de canciones que podrían haber significado cualquier cosa, a través de oraciones al único Dios en el que creían estas personas de antaño. Jarilo estaba allí. Pero apenas. No hay pruebas de que se trate de una persona real. No hay objetos. No hay evidencia. Sunmi volvió la vista hacia la terminal. La contempló durante unos segundos más. Las líneas de divinidad hueca y la historia cubierta de nieve. Luego lo apagó. Eso fue una pérdida de tiempo. Adiós, Bronja. Ponte en marcha, Watson. El camino hacia el sector de Clara en el inframundo no fue largo, pero el aire se volvía más frío a medida que avanzaban. No era el frío intenso del antiguo congelamiento eterno, sino uno más bien silencioso. A pesar del deshielo en las alturas, la nieve aún permanecía allí, formando gruesas capas sobre tejados y barandillas. Más allá, se divisaba el asentamiento robótico, de estructura menos estructurada. Se le jugueteaba con los extremos del abrigo demasiado grande que Sunmi la había obligado a ponerse. ¿Por qué vamos al asentamiento de robots? Dudo que podamos encontrar algo allí. Sunmi saltó por encima de una tubería medio congelada. Clara es una santa. Estoy seguro de que podríamos trabajar con eso. Además, tiene a Svarog. ¿Y eso la hace útil? Obviamente. ¿De verdad necesito explicártelo con pelos y señales, Watson? Se lo miró con los ojos entrecerrados. Ese no es mi nombre. A Sunmi no le importaba. Al llegar a la mansión, presenciaron la insólita escena de robots apilados unos sobre otros como una torre. Clara observó con asombro cómo Svarog permanecía a su lado, con su ojo brillante que, de vez en cuando, resplandecía con mayor intensidad. Ella alzó la vista al verlos acercarse, con los ojos muy abiertos y rojos. Su cabello blanco se enredaba suavemente con el viento. Su expresión se iluminó aún más, si es que eso era posible. Sunmi se aferró a su brazo con la otra mano, resistiendo la tentación de darle una palmadita en la cabeza. Debo y mantenerme y en el personaje. Para los demás, debió parecer que estaba sufriendo muchísimo. Señor Sunmi. Señorita CL. ¿Qué hacen ustedes dos aquí? Sunmi inclinó la cabeza con indiferencia para mirar a Clara. HMPH. No te preocupes por nosotros, imbécil. Esto es solo asunto de detectives. Asunto de detectives en la sombra, no le hagas caso. Está fingiendo. Intenta responder a sus preguntas si puedes, ¿de acuerdo? Sunmi se sobresaltó cuando Clara le dirigió una mirada inquisitiva tras escuchar el comentario de CL. Señor Sunmi, ¿no es usted demasiado mayor para estar jugando a fingir? Sunmi sonrió. No le hagas caso a este idiota de mi ayudante. ¿Acaso no lo sabes? Todos los adultos fingen. ¿Verdad, Svarog? La voz robótica respondió. Tras alcanzar cierto nivel de madurez fisiológica, los humanos han mostrado una tendencia a ocultar sus pensamientos internos adoptando personalidades ligeramente diferentes en determinados entornos. Esto puede considerarse un instinto de supervivencia desarrollado desde la época en que eran grupos de cazadores-recolectores. Sunmi asintió. Básicamente, es un sí. Dirigió una mirada de suficiencia a CL, quien simplemente puso los ojos en blanco. Volviendo la mirada hacia Clara, preguntó. Hablando de asuntos de detectives, ¿has oído hablar de algún individuo particularmente poderoso? ¿Tan fuerte como tú, tal vez? ¿Un tal Jarilo? Clara reflexionó durante un largo rato, balanceándose ligeramente en su sitio. Luego, casi inconscientemente, miró a Svarog. No se han registrado directivas. Frunció el ceño. No lo creo. ¿Acaso no es ese el nombre ante mundo? Sunmi asintió y luego suspiró. Una leve inquietud le rondaba la cabeza. Oye, Clara. Has visto el motor de la creación, ¿verdad? ¿Qué te parece? Ella sonrió radiante. Es increíble. Los materiales con los que está hecho no se parecen a nada que haya visto antes, y los circuitos de esencia son parecidos a los que yo fabrico, pero a la vez muy diferentes. No sé qué le pasó al cabezal, pero cuando lo revisé, el regulador de esencia había desaparecido por completo. Creo que alguien lo robó. Sunmi recordó la explosión que ocurrió en la cabeza del motor de la creación. Parpadeó. ¿Robo? Sunmi entrecerró los ojos. ¿Estás seguro de que fue robado? Clara asintió. Esa es la única manera de sacarlo del robot. Sunmi tarareó, captando una pizca de comprensión mientras hacía una suposición fundamentada. Un tercero. Opiniones de los creadores. Tipo espada. Ayer no publiqué nada porque estaba ocupado jugando el prólogo de Limbus Company. Ismael me encanta, y Don Quijote es mi favorito. Hubo muchas cosas que me confundieron, ya que nunca antes había jugado a la de Project Moon, pero para cualquier agente durmiente de PM que lea esto, ¿hay algún lugar donde pueda encontrar información sobre la historia, o se supone que debo estar confundido? 239. Extraño y más extraño. El viento aullaba sobre el paso de montaña. La nieve se dispersaba como polvo, arremolinándose en espirales por el frío.
Al borde del precipicio, algo enorme se alzaba imponente, medio enterrado en la ladera, asomado al abismo como si alguna vez hubiera intentado mantenerse en pie y se hubiera arrepentido. El motor de la creación. Su torso estaba encajado en la piedra irregular, inclinado por el peso de los siglos. Los brazos estaban congelados a mitad de movimiento, uno extendido hacia el cielo, el otro medio curvado como si hubiera intentado atrapar algo. El cuello terminaba en una amplia cavidad ennegrecida de acero chamuscado y fundido. La cabeza rota. Sunmi invocó la lanza de la preservación y ordenó al gigantesco monstruo que se arrodillara. Al activarse repentinamente la máquina, su torso se acercó a la plataforma de piedra. A diferencia del resto de Harilobi, esta zona se había derretido a la fuerza debido a las violentas explosiones provocadas por el ataque final de Cocolia. Se le entrecerró los ojos al verlo moverse. Aún me da escalofríos. Sunmi resopló cuando Clara se acercó al cuello destrozado, donde los cables rotos y los accesorios fundidos sobresalían como venas de una herida cauterizada. Tal vez deberías usarme como ejemplo y dejar de tener miedo a cosas que no dan miedo, oye. Se le chasqueó la lengua. Debió de sentir como si hubiera pateado una roca. Considera que tienes suerte, imbécil. Sunmi la miró con desdén. Esta no es la manera de tratar a tu empleador. Volvió a fijar su atención en Clara, que examinaba el cuello con expresión concentrada. No estaba seguro de cómo iba a encontrar algo en aquel lío, pero supuso que debía tener sus métodos. Unos instantes después, bajó sin esfuerzo y aterrizó en la plataforma de piedra mientras regresaba hacia ellos. Svarog, que había estado inactivo, parpadeó de repente y su ojo rosado cambió de color. Al volverse de un azul brillante, se formó una imagen holográfica que apareció ante Sunmi y CL. Se quedaron mirando atónitos. ¿Desde cuándo Svarog puede hacer esto? En respuesta a la pregunta de CL, Clara explicó. Pensé que depender únicamente de archivos de audio no era muy bueno, así que le añadí un sistema de hologramas al señor Svarog. Sunmi recordó cuando Svarog había utilizado transmisiones de audio para revelar las verdades subyacentes de Belobot, como los orígenes del Estellaron. Al observar la estructura holográfica, reconoció que se trataba del plano del motor de la creación. Canales plateados recorrían el chasis, con nodos del mismo color ubicados en los hombros, codos, muñecas, pelvis y rodillas. En el centro de su pecho se encontraba lo que parecía ser una especie de horno. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de Sunmi fue que no solo la cabeza era de color rojo, sino que había un nodo carmesí que estaba conectado a los canales plateados. Preguntó qué se suponía que era. Svarog respondió. Respuesta. Ahí es donde se ubicaba originalmente el regulador de esencia. Fue extraído quirúrgicamente sin causar daños a las partes circundantes. Lo más probable es que el responsable conozca la estructura del motor de la creación. Sunmi asintió. He llegado a una conclusión. Al sentir que lo observaban, sonrió triunfalmente. El sospechoso sabe de robos. Nadie habló durante unos segundos. Mientras él se cubría el rostro con la mano, Clara preguntó. ¿Y qué otra cosa? Sunmi parpadeó. Eso es todo. O sea, ¿cuántas personas familiarizadas con la robótica hay en esta bola de nieve? Las encontraremos en un día. Se le negó con la cabeza con incredulidad mientras se daba la vuelta para marcharse. ¿Nosotros? No sé si es algún tipo de lenguaje espacial que ustedes usan, pero si estamos perdiendo términos del inframundo, entonces no hay nosotros. Adiós. Antes de que Sunmi pudiera decir nada, CL desapareció en una bruma de mariposas ilusorias. Se quedó mirando el lugar donde ella había estado parada durante unos instantes, antes de tararear para sí mismo sumido en sus pensamientos. Parece que no pudo soportar mi presencia. Es de esperar, teniendo en cuenta cómo soy, pero pensé que aguantaría más tiempo. Sunmi negó con la cabeza con decepción, hizo una pausa y luego desestimó la lanza de la preservación bajo la mirada de Clara. Sintiendo cómo la sombra de altivo se desvanecía de su cuerpo, se estremeció. Idiota. No se supone que digas eso en voz alta. El tipo arrogante simplemente ignoró sus quejas y, en cambio, se dedicó a presumir ante sus hermanos, quienes estaban a la vez molestos y entusiasmados. Sunmi volvió a mirar a Clara y suspiró. Supongo que eso es todo por ahora. El detective de las sombras, Sunles, se va a casa a deshacerse de este estúpido abrigo, quizás dejar que la sombra de Auti influyera en sus acciones no fue muy inteligente. Antes de eso, ¿tienes hambre? Déjame decirte que sé preparar un jarabe delicioso, negativo. Clara tiene prohibido aceptar comida de desconocidos y que no soy un extraño. O individuos extraños. Touche, Svarog. Touche, opiniones de los creadores. Tipo espada. No te imaginas lo decepcionada que me sentí cuando, al hablar de Yuri en Limbus Company, se referían a un personaje. Tenía muchas más esperanzas y, además, conseguí a Fainon, Emilia y sus conos de luz. Por fin puedo completar los modos de juego finales. 240. Cristales rotos. Sunmi metió el brazo en el cubo de basura con la solemnidad de un sacerdote que se inclina ante un altar sagrado. Ni para alimentarse, ni por necesidad. Pero porque los cubos de basura eran agujeros de gusano de infinitas posibilidades.
Recordaba la primera vez que encontró un lagarto en uno. Una criatura medio muerta, sin una pata, con la cola destrozada, retorciéndose como si se resistiera a morir. Tenía 6 años cuando el cielo aún tenía niebla tóxica en lugar de estrellas y las calles eran más óxido que asfalto. Estaba encajado entre una lata de refresco aplastada y los restos de la cena de alguien. Y su mente infantil pensó: un dragón. Lo llamó señor dragón. Le construyó una casa con una caja de zapatos y papel de periódico. Le daba de comer migas, insectos y el calor de sus manitas. Rain, su queridísima hermana pequeña, con quien no tenía ninguna relación, aunque por aquel entonces era solo una bebé, debió de pensar que era de la realeza por la frecuencia con la que él acariciaba con tanta pasión a la criatura lisiada. No le contó que le siseaba cuando ella no miraba. Ese era parte de su encanto. Como los dragones feroces, ya sabes. Un día, sacó a Rain y al señor dragón de su frío complejo de apartamentos. Se había autoengañado creyendo que el señor dragón necesitaba salir a la calle para que le volvieran a crecer las alas y claro, los lagartos que se encuentran en los cubos de basura no pueden volar. Las afueras eran y probablemente siguen siendo un lugar peligroso. Más tarde, Sumbi se consideró afortunado de no haberse topado con gánsteres que no tenían ningún escrúpulo contra el daño a los niños y a su lagarto mascota. En cambio, solo había un perro callejero y desnutrido que consideraba a un lagarto una cena decente. Summi no estaba seguro de qué comían normalmente los perros, pero el señor dragón inevitablemente formaba parte de su comida. Mientras Rain sostenía al señor dragón apuntando al cielo contaminado, sin comprender del todo por qué lo hacía, pero escuchando a Summi de todos modos, el perro salió corriendo del callejón, atrapando al lagarto bajo sus fauces. Summi no estaba muy seguro de lo que le pasaba por la cabeza en ese momento. Guiado por el instinto, agarró un palo y se lo clavó en el ojo al perro. Este murió al instante, pero cuando el señor dragón salió de su boca, solo quedó su cola. Rain lloró después. Mientras tanto, Sumbi había estado apuñalando el cadáver del perro varias veces hasta que su padre lo apartó a rastras, pataleando y gritando que no era suficiente. Para Sumbi, los cubos de basura eran un vacío de potencial infinito. El cubo de basura de Schrödinger. La idea de que cada cubo de basura es, al mismo tiempo, inútil y rebosante de tesoros hasta que se observa directamente su contenido. ¿Cómo supo quién era Schrödinger? Pues bien, buscó un término que resumiera su teoría y encontró uno muy similar relacionado con un gato. Las grandes mentes piensan igual. Y nada era más importante que los objetos de valor. Una moneda de oro en un montón de podredumbre seguía siendo una moneda de oro. Una hoja seguía siendo una hoja, aunque estuviera enterrada bajo cáscaras de huevo y plástico. Y un alma seguía siendo un alma, aunque el mundo decidiera que pertenecía a la cuneta. Como el propio Sumbi, que tuvo la mala suerte de quedarse dormido con la mayor parte de su cuerpo metido en el cubo de basura. Algunos transeúntes miraron con extrañeza las piernas que sobresalían, pero nadie comentó nada. Se detuvo de nuevo en el espejo. No está atado. No es libre. El vestíbulo se alzaba imponente a su alrededor, vasto y vacío. La luz se filtraba por los altos ventanales, pero el calor que traía se desvanecía antes de llegar al suelo. El aire vibraba con una quietud artificial, impregnada de algo más profundo, más antiguo. 7 cadenas yacían esparcidas por el suelo, con los grilletes agrietados y las runas descoloridas. En otro tiempo, habían contenido algo terrible. Ahora, no contenían nada. Debería haber permanecido en el olvido. Pero alguien había logrado atravesarlo. Alguien que se movía como un hombre, pero no lo era. Una criatura con bata blanca, con un rostro que no pertenecía a este mundo. Dados por cabeza. Trucos por voz. Había abierto el espejo como una herida y lo había sacado, no para salvarlo, no para ayudarlo. Solo para poner una pieza en juego. Luego se fue. Lo dejaron en esta prisión disfrazada de torre, donde la oscuridad carcomía los cimientos de la realidad y el tiempo había olvidado cómo transcurrir. Sin palabras. Sin promesas. Solo abandono disfrazado de diversión. No le importaba. En realidad no. El odio lo había mantenido caliente durante más tiempo del que podía recordar. El odio le había enseñado paciencia. El odio le había enseñado a sonreír. Quienes lo enterraron una vez pagarían por ello de la misma manera. Todos ellos. Absolutamente todos. Los ojos fríos y brillantes que lo miraban desde arriba. Destruyeron su cuerpo. Destruyeron su alma. Y aún así, vivió, encadenado como estaba a su prisión de reflejos. Recordaba cada rostro. Recordaba la sensación que tuvo cuando la hoja dejó de temblar en sus manos. Se había abierto camino a través de los reflejos. Había convertido a los héroes en marionetas. Había pintado historias con voces prestadas. Y lo volvería a hacer. Lo haría mejor. No por venganza, sino porque era lo correcto. Porque era necesario. Él esperaría. La sombra. Escurridiza, extraña y sumamente valiosa. Un buen cuerpo, sin duda. El cebo estaba justo delante de él, la extraña grieta en la realidad. Cuando la sombra pasara, él se subiría a ella en silencio. La seguiría hasta la siguiente prueba.
No necesitaba un cuerpo. Solo necesitaba esperar. El momento en que pudiera tomar el recipiente perfecto. Y cuando llegara, se llevaría todo lo demás. Hasta entonces, esperó. Soñó con cristales rotos y gargantas desgarradas. Con un silencio lleno de gritos. Con un futuro empapado de rojo. Y a pesar de todo, sonrió, echando un vistazo al curioso atributo que había recibido recientemente. Opiniones de los creadores. Tipo espada. Disculpen la falta de actualizaciones. He estado ocupado con mi nuevo trabajo y demás. Lo único que puedo decir es que todo volverá a la normalidad cuando empiece la segunda pesadilla. No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.